Hola, hola familia, ¿cómo están? Bendiciones. Por aquí, Rob, a saludarles, bendecirles. Y esperamos que estén disfrutando de este tiempo en casa, con su familia, con sus seres amados, este espacio que hemos decidido tomar y creyendo y seguros de que ha sido algo que Dios ha revelado a nuestro corazón para este tiempo, este espacio de Home Semilla. Y bueno, hoy queremos compartir algo muy, muy, muy especial y creo que muy oportuno también para el tiempo en que estamos viviendo ahorita como comunidad y como iglesia. Estamos felices por todo lo que Dios ha venido haciendo. Hace unos días que estuvimos reunidos en este Coffee and Bible, compartiendo con personas nuevas sobre el Evangelio y la palabra de Dios y muchos de esos versos que a veces son utilizados fuera de contexto, ¿cierto? Y fue un rato muy, muy lindo, muy agradable en comunidad alrededor de la palabra de Dios, compartiendo un buen café y bueno, creo que es algo que vamos a seguir implementando para este mes. Estén atentos también ahí al calendario y a todas las actividades en general que vamos a tener como comunidad y como iglesia. Y para el día de hoy, nuestro Home Semilla, queremos hablar un poco de esta iglesia que Dios espera que seamos, ¿sí? Características esenciales que debemos reflejar como la iglesia que Dios, esta iglesia que está realmente en el corazón de Dios. Sabemos que a lo largo de los años y por la mala interpretación y el mal uso de versos fuera de contexto, creemos que la iglesia ha podido fallar en muchos de estos aspectos. Sin embargo, si volvemos a la palabra de Dios y confiamos en ella, en su poder, en ella, en la palabra de Dios, podemos encontrar ahí esta forma de la iglesia que Dios espera que seamos. Y obviamente hablándolo dentro de nuestro contexto de comunidad como semilla, ¿sí? Esta es la iglesia que Dios nos ha encomendado ser. Entonces vamos a ir al capítulo 16 del libro de los Hechos. Capítulo 16 del libro de los Hechos. Hay varias cosas interesantes en este capítulo. Muchos comentan que Lucas, que es el autor de este, de este libro, al igual que el Evangelio de Lucas, ¿cierto? Comenta que aquí en este capítulo 16 pasa algo interesante y es que Lucas viene hablando, viene narrando, eh, ¿cómo lo llaman? En la tercera persona del plural, ¿sí? Y aquí empieza a haber una narración primera persona, o sea, ya él incluyéndose dentro de la narración, primera persona del plural. Cuando la Biblia normalmente, cuando en la palabra de Dios encontramos esos cambios de narrativa, es importante prestar atención porque seguramente ahí hay algo súper especial para nosotros. Eso sucede en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando. Es interesante lo que está sucediendo aquí. Vemos que Lucas está narrando el encuentro de Pablo con Timoteo, por ejemplo. Y antes ya hemos hablado de esta relación tan importante que hubo entre Pablo y Timoteo, ¿cierto? Si vienen estas cartas que estuvimos en algún momento estudiando, vemos ese amor profundo que había en el corazón del apóstol Pablo hacia Timoteo. Entonces, capítulo 16 de el libro de los Hechos dice así, hablando de Pablo, si tiene una Biblia Reina Valera, el título que aparece ahí es Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, ojo, judía creyente, pero de padre griego. Eso es un dato importante. Entonces, Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, pero su padre era griego, no era judío. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Pablo quiere que Timoteo lo acompañe, ¿cierto? Y tomándole, ¿qué hace? Le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe
y aumentaban en número cada día. Maravilloso lo que está sucediendo aquí, pero observamos algo importante y es que Pablo que escribe en Gálatas y bueno, hay varios lugares en los que habla de la circuncisión, ¿cierto? Como algo que ya no es necesario, que lo que es importante es nuestra fe en Jesucristo, ¿cierto? Hablando de esta circuncisión que ya no es esencial, que ya no es, porque por encima de esa circuncisión está nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Aquí vemos que llama a Timoteo y lo circuncida. Es extraño, ¿cierto? Pero es interesante también. ¿Y qué está sucediendo aquí? Dice que por causa de quién? De los judíos, por testimonio a las personas que estaban ahí. Y esto me habla de una iglesia que muchas veces y en muchas ocasiones vamos a tener que renunciar a nuestro derecho. Y ya me voy a explicar. Vemos a Pablo, que muy bien sabía que no era necesaria esa circuncisión. Sin embargo, circuncida a Timoteo por causa de las demás personas. Y esto me lleva a pensar muchas veces cuando decimos esto de, es que yo soy así y punto. ¿Sí? Es que yo soy así y ya, y no va a cambiar, y yo soy así, me tienen que aceptar así, tal cual como yo soy. Es tener cuidado con eso, ¿cierto? Porque si bien somos como somos todos, estamos en un proceso de transformación, en un proceso de búsqueda del Señor, y ese soy como soy, me aceptan así, no siempre es la mejor opción, y menos cuando estamos hablando de vida en comunidad. Algunas veces vamos a tener también que renunciar a cosas nuestras por el bien de la comunidad. Eso es importante. Ahora, esto si lo llevamos más profundo, por ejemplo, a la vida en pareja. La vida en pareja se trata en muchas ocasiones de eso, ¿cierto? De sí, aceptar a la persona, pero también un proceso en el que todos vamos cambiando y vamos creciendo y vamos dejando atrás cosas que no funcionan, que no nos sirven y tomando cosas nuevas para el bien de las relaciones, para el bien de la comunidad. La iglesia en muchas ocasiones se ve enfrentada a ese tipo de cosas. Por ejemplo, nada más las personas que servimos, que sirven para el servicio, que por cierto, de hoy en 8 días tenemos reunión presencial, ¿cierto? Eh, ¿A qué renuncian? Tienen que levantarse más temprano, ¿cierto? Tienen que, estas horitas de sueño extra ya no las pueden tener, desplazarse hacia un lugar, en ocasiones como en una ciudad tan grande como lo es Bogotá, desplazarse grandes distancias, ¿cierto? Renunciar a comodidades, a cosas que tenemos. Esos partiditos de fútbol de la mañana que te querías ver, ya no los puedes ver, vas a ir a servir. De eso me habla un poco este pasaje y quería que observáramos juntos eso es la iglesia de Dios. Esta que renuncia muchas veces a la comodidad, a estos derechos en muchas ocasiones, por el bien común, ¿sí? Por el bien de la comunidad, ¿cierto? Pensando en las personas y ahorita vamos a ahondar un poquito más en esto. Ahora, vamos al verso 6. Dice, la visión del varón macedonio. Esto es clave para lo que yo quiero, en lo que me quiero enfocar ahorita en unos minuticos. Dice así, y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¡Wow! Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¡Wow! Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Es increíble que una persona como Pablo, ¿cómo detienes a Pablo para que deje de ir a un lugar a enseñar la palabra? O sea, definitivamente Pablo era una persona que escuchaba la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, que como sabemos el Espíritu Santo es el protagonista de este libro de los Hechos, ¿cierto? Cuando vemos a Pablo en ese ímpetu que tenía por enseñar la palabra de Dios y predicar el Evangelio de Jesucristo, pero aquí lo vemos que el Espíritu no le permite ir allá, o sea, que era una persona completamente sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Entonces, dice el verso 9, dice que descendieron a Troas. Verso 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, ¿cierto? Primera persona del plural, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esta iglesia que es conforme al corazón de Dios es una iglesia que no solo se queda en palabras, sino que pasa a la acción. Miren, vemos que Pablo tiene una visión, ¿cierto? Se le mostró a Pablo una visión de noche.
un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, dice, enseguida, ¿cierto? Enseguida, en el momento, de una vez, el Espíritu Santo habla a nuestras vidas y de una vez estamos en acción. La iglesia de Dios es una iglesia que debe dejar en muchas ocasiones las palabras que pueden ser muy bonitas, muy lindas, muy inspiradoras, ¿cierto? Y pasar a la acción, porque estamos hablando aquí de un viaje. Mire, arrancamos en el capítulo 16, arranca en Derbe y Listra, y les invito para que busquen un mapa, y ahora ya estamos por aquí en Troas, y vamos a ir hasta Macedonia, en un mapa. Estos son 10 versos, pero es un viaje largo, ¿cierto? Y para la época, larguísimo, ¿sí? Entonces es interesante esta iglesia que pasa a la acción. Ojo, una iglesia que renuncia a sus derechos, una iglesia que pasa a la acción, que no se queda solo en las palabras. Verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el siguiente día a Neápolis. Es un viaje largo de lo que estamos hablando en el capítulo 16. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y ojo, esto me encanta, porque habla de una iglesia que debe ser también flexible ante las circunstancias. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a quién, a las mujeres que se habían reunido. ¿Sí? Normalmente iban a las sinagogas, ¿cierto? Pero vemos aquí que actúan de otra forma. No sabemos las circunstancias, pero sí sabemos. Y un día de reposo, dice, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y le hablan a las mujeres que estaban ahí. Miren, esto es interesante. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ojo, adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¡Wow! El Señor abrió el corazón. Mire, si bien estamos llamados a proclamar su palabra, a predicar, a estar atento a las personas, a compartirles el Evangelio, definitivamente es el Señor el que abre el corazón, ¿cierto? Entonces es Él al final el que convence. Cumplimos nuestra misión y al final es Dios el que convence. Dios abrió el corazón de esta persona para que estuviese atenta a las palabras que Pablo decía. Y cuando fue bautizada eh, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Maravilloso, ¿cierto? Normalmente esto no sucedió en una sinagoga, sucedió junto al río, ¿cierto? Un día de reposo con las mujeres que estaban ahí. Eso es flexibilidad, cambio de planes. A veces las circunstancias, hacemos un plan, ¿cierto? Tenemos un plan, somos organizados, tenemos un plan, pero las cosas a veces no se dan así. Pero cuando no se dan, la iglesia no para, la iglesia continúa, la iglesia sigue, ¿cierto? La iglesia sigue avanzando, predicando, enseñando, haciendo discípulos y proclamando la palabra de Dios. Eso es una iglesia flexible, esa iglesia es conforme al corazón de Dios. Verso 16, se pone esto mucho más interesante. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Wow, aquí podemos hablar de tantas cosas en ese verso. Una muchacha que tenía espíritu de adivinación, ¿cierto? Pero era explotada, ¿no? Por sus amos, ¿cierto? Ella daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Wow, muy interesante. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Es interesante porque aunque era un espíritu de adivinación, estaba diciendo algo real, estaba diciendo la verdad. Es más, estaban elogiando, alabando, dando como esta alabanza a Pablo y a quienes les acompañaban. Y Pablo entendiendo esto, que no es que esa alabanza, eso no es de nosotros, eso es solo de Dios, eso es solo de Jesús.
Sí, aquel que siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios, aquel que se despojó, él es el que tiene un nombre que es sobre todo nombre, solo a Él sea la gloria, solo a Él sea la honra y la alabanza. Y dice que a Pablo desagradándole eso porque ya había pasaba y pasaba y pasaba, mandó en el nombre de Jesucristo que el Espíritu saliera de ella. Y es interesante, aquí hay muchas cosas que podemos hablar porque esta alabanza a los hombres, ¿no? Que en contextos de iglesia también lo vemos mucho, en contextos políticos, religiosos, artísticos, ¿cierto? Esta alabanza a los hombres sucede muchísimo. En el contexto de iglesia también pasa. Oh, pastor, qué corbata tan linda tiene hoy. Oh, los músicos. Oh, tantas cosas, ¿cierto? Y recuerdo estas palabras en esta película de Patch Adams hablando, ¿no? Y decía, oh, doctor Pepito, su flatulencia no tiene olor. Cosas por el estilo, ¿no? Esta alabanza a los hombres y vemos que Pablo, desagradándole eso, manda que el espíritu salga afuera. Esto es interesante también porque miren, a veces los hombres buscamos ese tipo de experiencias sobrenaturales, ¿cierto? Este tipo de experiencias de adivinación, de profecía o de ese tipo de cosas, sin juzgar o probar de qué espíritu viene. Aquí estaba diciendo algo real esta persona, pero vemos que venía de un espíritu de adivinación que no agradó a Pablo y en el nombre de Jesucristo lo echó fuera. Eso es importante que nosotros lo tengamos presente y en cuenta en nuestro quehacer de iglesia, ¿sí? A veces, como decía, buscamos este tipo de experiencias, ¿sí? Y no juzgamos qué espíritu está detrás. ¿Esto viene de Dios o esto viene de qué? ¿Cierto? Y ojo, porque aquí, aparte de lo que está sucediendo, hay unas personas enriqueciéndose con este espíritu de adivinación. Entonces también es importante que meditemos en lo que está sucediendo aquí, ¿cierto? Dice, continuamos, muy interesante. Verso 19, miren, hablamos aquí cuando Pablo dice esto para aterrizar de lo que estoy hablando. Echa este espíritu fuera cuando están siendo alabados, ¿cierto? Eh, Me habla de humildad, ¿verdad? Y ojo porque es una humildad que cuando él echa ese espíritu fuera lo va a meter en problemas a él. ¿Sí? Y ya vamos a mirar en el verso 19. Ojo cómo vamos aquí. Una iglesia que renuncia a sus derechos, una iglesia que pasa a la acción, una iglesia que es flexible y se adapta a las circunstancias, ¿cierto? Eh, Ojo, esta flexibilidad no es el amoldarse al mundo, ¿cierto? Sino es cumpliendo la misión que Dios nos ha encomendado. Eso es importante. Una iglesia que es humilde, cuando vemos a Pablo aquí echando este espíritu fuera. Hubiera sido mejor para él utilizar eso a su favor, ¿cierto? Es lo que hubiéramos hecho yo creo que hoy, utilizar eso a su favor y bueno, sí, somos los enviados, vengan y vengan todos y vengan y vengan y vengan. No, no fue lo que Pablo hizo. Una iglesia que es humilde, en el que el honor, la gloria y la alabanza solo es para uno, para Jesús, para nadie más. Ahora, miren cómo se meten en problemas por eso. Verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos, sabemos que Pablo también tenía ciudadanía que romana. Ojo, me perdí. Aquí estamos. Siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Sí? Nacionalidad romana, Pablo también, ¿cierto? Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Uy, tremendo. Un acto de humildad a donde los llevó, ¿cierto? Si hubieran usado eso a su favor, en vez de ir a la cárcel, más bien hubieran sido alabados, hubieran sido más famosos llamando a mucha gente. ¿Mm? Pero miren que esta humildad de Pablo, y no solo la humildad en cuanto a ellos, sino también a liberar a esta persona de este espíritu de adivinación, ¿cierto? Los lleva ahora presos a la cárcel, en la cárcel.
Wow, sin embargo, presos en la cárcel ahí contenidos, su corazón, su espíritu era libre, y eso es lo que vamos a ver en los siguientes versos. Miren, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Wow, este milagro lo hemos hablado, seguramente lo has escuchado y se ha enseñado sobre este milagro, pero yo creo, es maravilloso lo que sucede ahí, ¿cierto? Pero yo creo que el milagro real está por suceder. Vamos al verso 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Miren, muchos coinciden, ojo, porque hablamos de una visión que tuvo Pablo, ¿cierto? De un macedonio, de una persona que en Macedonia decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Todos coinciden que ese macedonio era esta persona. El milagro está aquí por suceder. La consumación de esa visión que vieron antes. Este macedonio que vieron en visión antes es este carcelero. Y no lo vieron y no se encontraron con él en la plaza donde todos los alababan y todo esto, sino aquí en la cárcel, ¿cierto? En la cárcel. Y dice que el carcelero sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No, espérate, que es que por ti es que estamos aquí. Por ti hicimos este viaje tan largo de tantos días. Por ti aguantamos los azotes y venimos por ti. Te vimos. Te vimos. Dios nos habló de ti, puso en nuestro corazón el venir a buscarte a ti. No te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Me parece súper interesante porque realmente contesta y habla un poco de la necesidad que tenía esta persona. Miren que lo que ellos ven en visión es a esta persona diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿cierto? Una persona que tal vez en su ignorancia clamaba por algo que faltaba en su vida. Y aquí vemos que eso que le faltaba era Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? O sea, vio en ellos la respuesta de lo que estaba buscando, quién sabe ya por cuánto tiempo. ¡Wow! Entonces, ojo, miren, qué brutal, porque el milagro, siempre pensamos en el milagro como que las puertas del temblor, ¿cierto? El terremoto, las, las, las cosas, las cadenas que tenían se soltaron, las puertas se abrieron. ¡Wow! ¡Qué gran milagro! Lo es. Ese es nuestro Dios. Pero hay algo mucho más brutal que pasa después. Y es esta persona más, este carcelero encontrándose con el Señor. Y mire, no solo él, sino qué sucede después. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Ahora miren, esta persona macedonia, la persona de la visión de Pablo, aquí ya, frente a frente, ¿cierto? Sí, y todo lo que se hizo, ¿cierto? Este viaje, ¿sí? Todo lo que sucede, van a la cárcel, ¿cierto? Todo sucede al final por personas, para alcanzar personas. El milagro de que del temblor, ¿cierto? De que las cadenas se soltaron, las puertas se abrieron. Al final tenía un propósito mayor. El sufrimiento, los azotes, tenía un propósito mayor. Y era ser testigos de Jesucristo a esta persona macedonia. Y yo creo que, wow, es súper importante, súper interesante y maravilloso porque somos tú y yo ese macedonio. O sea,
Dios hizo un viaje largo, ¿cierto? Para venir a buscarnos, para venir a buscarte, para venir a buscarme a mí. Y no sé a ti de dónde te sacó, pero yo pienso desde de dónde vengo yo y digo, wow, el Evangelio llegó a mi vida, Dios llegó a mi vida a pesar de que yo vengo de un lugar bien lejos. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Y bueno, verso 35 dice, cuando fue de día los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Es maravillosa la palabra de Dios y nos enseña esta iglesia que hay en el corazón de Dios y que es lo que deseamos como iglesia, como comunidad, como semilla. Esta iglesia que renuncia a sus derechos, esta iglesia eh, que renuncia a sus derechos, y luego veíamos que pasa a la acción, ¿no? Que no solo se quedan las palabras, que pasa a la acción. Una iglesia que es flexible, se adapta a las circunstancias, pero conforme a las circunstancias que Dios va permitiendo y al propósito de Dios. No es una iglesia que se amolda al mundo, ojo, sino que se adapta para cumplir el propósito de Dios. Una iglesia que es humilde y una iglesia que al final de todo lo que pasa está enfocada en las personas, ¿sí? Estos milagros que sucedieron aquí, todo lo que sucede aquí tenía un propósito, alcanzar a ese macedonio que vieron en visión. Maravilloso. Las personas. Eso es en lo que como iglesia queremos enfocarnos y queremos orar para que Dios haga eso en nuestras vidas y ponga eso en nuestro corazón. ¿Les parece si oramos? Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad de compartir alrededor de tu maravillosa palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, en el lugar donde están. Ayúdanos, oriéntanos, guíanos, Señor, para cumplir tu propósito, Señor. Que como iglesia, que como comunidad podamos ser esta iglesia conforme a tu corazón. Esta iglesia humilde, enfocada en las personas, que pasa a la acción, que renuncia en muchas ocasiones al derecho propio, ¿sí? No puedo dañar el derecho de mi hermano por reclamar el mío propio. Esa iglesia, Señor. Gracias. Esta iglesia flexible que en medio de las circunstancias no paramos, seguimos adelante haciendo discípulos, enseñando y proclamando tu maravillosa palabra, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, guíanos y oriéntanos. En el nombre de Jesús oramos y todos los semillosos decimos amén y amén. Familia, les amamos, nos vemos de hoy en 8 en nuestra reunión presencial. Les invitamos a que estén atentos ahí al calendario para que se programen y participen de todas las actividades que tenemos programadas para el mes de junio. Un abrazo a todos, les amamos, bendiciones. Chao, chao.